Quiero dar un mensaje hoy que el Señor ha puesto en mi corazón y que voy a llamarlo Fertiliza tu futuro. Fertilizando tu futuro. La liberación quita las ataduras, pero no quita las batallas. De hecho, cuando no estás liberado, no tienes batallas, solo tienes ataduras. Cuando eres liberado, empiezas a tener reales batallas y una chance de ganarlas. Empiezan a haber dificultades, pero también la gracia de Dios para superarlas. Cuando miro atrás a mis días de mi testimonio personal, cuando era adolescente, cuando vinimos a los Estados Unidos, no hablaba inglés, tenía mucha inseguridad, fobias de la gente, luchaba para conectarme con la gente. Era un poco raro, introvertido y paranoico de la gente. Y en el momento en el que mi tío, nuestro pastor, comenzó la iglesia, tienes que entender, yo vengo de una iglesia en Ucrania donde no aplaudíamos, no batíamos palmas. Fue un shock cultural y religioso. Tenía 13 años y medio y encima de todo eso, cuando nací, hubo un defecto en el nacimiento que dañó mi nervio óptico. O sea que además del shock cultural y religioso, aquí estoy experimentando una crisis personal porque tengo migrañas extremas que las pastillas no pueden solucionar y siento que no encajo en ningún lado. En la escuela me está yendo muy mal, me saco pésimas notas porque no puedo completar bien mis tareas, no entiendo, siento que no tengo amigos. Nuestra iglesia comienza y no entiendo qué está pasando en la iglesia porque hay batería y percusión en la iglesia. Mi madre no se cubre la cabeza como si hacíamos antes, no porque fuéramos musulmanes, siendo cristianos, pero aún así las mujeres se cubrían. Y es todo este shock. Y finalmente, esta joven iglesia que comienza mi tío, yo entiendo que este va a ser un lugar donde voy a luchar y me voy a insertar. Como adolescente pensé, bueno, aquí es donde encontraré amor, donde encontraré realización. Pero la iglesia tiene 15 miembros. Es muy difícil al comienzo. Y mira, cuando tú estás fallando en el interior, vas a arrastrar y proyectar esa falla a todos los lugares donde vayas. El equipo de alabanza que comenzó, mi primo, el pastor Ilia, y el resto del equipo de increíbles músicos y cantantes, yo quería, ¿sabes? Cuando la iglesia es muy joven y están los jóvenes en el escenario, quieres estar donde están todos, en el escenario o donde sea. Y era mi sueño ser parte de este equipo de alabanza y finalmente fui aceptado. Y recuerdo el día en el cual me echaron del equipo de alabanza. Oh, fue doloroso. Y me fui de la casa de mi pastor Ilia. Él es mi mejor amigo, él hizo lo mejor que pudo. Y tratamos de negociar. Bueno, ¿qué pasa si me tienen ahí, pero simplemente apaguen mi micrófono? Y él me dice, Vlad, el micrófono ha estado apagado por un tiempo. Eso dolió realmente. Y dije, bueno, está bien si no estoy en el escenario, pero puedo estar a algún lado detrás de escena, puedo por lo menos hacer el sonido, puedo arreglar el sonido. No tengo que brillar, sé que no me veo bien, solamente ponme ahí atrás y... Ahora dicen, el problema es que si estás atrás haciendo el sonido, vas a escuchar mejor que en el escenario. Y el único lugar donde sentía que podía finalmente ser aceptado y amado y completarme, en este único lugar donde sentía posible aceptación, de este lugar me echan también. Poco después tuve un accidente de auto y la persona me atropella y dice que es mía la culpa. No paro de ver falla tras falla, no hablo de fallas morales, hablo de la vida fallándome, cuando la vida te trata mal. Y la palabra que Dios me dio hoy para compartir con algunos de ustedes que vinieron aquí hoy, que están en esa temporada, es esta. La falla no es final, es tu fertilizante. La falla es como el abono. Apesta, pero es necesario para fertilizar tu vida. Porque yo fui rechazado en este caso, Dios me redirigió para aprender a orar
para que pueda verlo, para ponerme de rodillas y para encontrar mi identidad, no en el escenario, sino de rodillas. No para encontrar mi identidad en el hecho de que finalmente soy aceptado en la cultura americana, sino que soy aceptado por Dios. No para encontrar mi identidad en mi deshabilidad, pero sino encontrar mi valor en el hecho de que Jesús murió en la cruz, Él sangró por mí, Él me lavó con su sangre y tiene un propósito para mi vida. No soy un accidente, no nací como un accidente, tengo un propósito y mi propósito es llenar y servir a Dios. Soy un testamento hoy de que lo que sea que estés atravesando, Dios te ha traído a este lugar y Dios quiere encender un fuego dentro tuyo. Si estás escuchándome ahora mismo y eres una persona joven y el diablo te está mintiendo y diciéndote, escucha, tu vida parece un error, eres un accidente, estás simplemente aquí, yo te quiero quitar esa mentira de tu vida y quiero recordarte que tú tienes un propósito y tú estás aquí por una tarea. ¿Puede alguien decir amén? La Biblia dice sobre José, y tocaré su historia como dice en Salmos 105, versículo 17. Envió a un varón delante de ellos, a José. Y quiero que vean la misión de Dios. ¿Cómo comienza? Que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta que la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Lo que estás enfrentando hoy puede que ya sea una prueba o una recompensa. Si no es una recompensa, entonces lo más probable es que sea una prueba. Y Dios permite estas pruebas para poder desarrollarnos y prepararnos para nuevas temporadas en nuestra vida. Cualquier problema que enfrentas, cualquier desafío que enfrentas es como un cuchillo. Puedes tomarlo por el mango o puedes tomarlo de la navaja. Si lo tomas del mango, se vuelve en una herramienta y en un arma. En cambio, si lo agarras de la navaja, sangrarás. Como adolescente, yo tomé mis problemas desde la navaja y yo me quejaba ante Dios y le decía, ¿por qué permites esto? ¿Por qué? ¿Por qué me merezco esto? ¿Por qué me creaste así? ¿Por qué permitís que nazca así? Señor, ¿por qué? ¿No estabas prestando atención al doctor comunista que dañó mi nervio óptico? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y mientras yo estaba poniendo mis porqués en el camino de la obra de Dios, estaba sangrando. Y el diablo ya dejó de atacarme, porque yo me estaba atacando a mí mismo, estaba haciendo el trabajo por él, me estaba lastimando a mí mismo. Y hay algunos de ustedes aquí que su situación está gobernando su vida y el diablo ya no está más enviándoles demonios porque ustedes están destruyéndose a sí mismos. Y mi deseo es inyectarlos con fe hoy, inyectarlos no con simplemente excitación, sino con esperanza para Dios. Dios no se acabó contigo. Mientras sigas respirando en esta tierra, eso no es un accidente. Aunque estés atravesando un infierno, va a venir una revelación al otro lado. ¿Puede alguien decir amén? Si están tomando notas, quiero que escriban esto. Número 1, el fallo no es algo final, es un fertilizante. Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. El diablo siempre te dirá que el fallo es final. Y Dios te dirá, es un fertilizante. Ahora, para aquellos que saben qué es un fertilizante, no es algo que tú pones en tu ensalada. Apesta, es terrible. Tienes que lavarte las manos después de usarlo. Pero tu jardín lo necesita. Tus campos lo necesitan. ¿Qué tal si te dijese que en este mundo quebrado, marcado por el pecado y el mal, Dios no envía fallos, sino que porque hay un Dios, Él toma ventaja del fallo que ya está presente. Dado que el fallo ya está presente en tu vida, Dios lo recicla. Dado que ya está presente, Dios dice, puedo usarlo para mi ventaja y para tu propósito. Eso es lo que José le dice a sus hermanos. Tú estás hecho para el mal.
Me has vendido como un esclavo. Estás debatiendo si asesinarme y finalmente vienes con una idea inteligente de venderme por el precio de un esclavo. Yo fui vendido, fui rechazado. Me tiraron en la casa de Potifar. Me acusaron, me mintieron. Mi vida pasó de mal en peor hasta el infierno e incluso peor. Pero José mira su vida y él no se queja. Él no culpa. Él dice, sabes que no es justo, pero fue mi fertilizante. Por causa de lo que atravesé, Dios me puso en el lugar correcto y ahora me está usando para tocar la vida de otras personas. El fallo no es final, pero es un fertilizante. ¿Puede alguien decir amén? El fallo es un evento, no es una persona. Tú no eres un fallo. Puede que hayas fallado en un momento, pero el fallo no es quien tú eres. No es más que lo que has hecho. Y hoy la sangre de Jesús puede lavarte y perdonarte. Si tú estás aquí y eres un fallo, en el sentido de que estás viviendo separado de Dios, cometiendo errores, y por eso estás definido hoy, el Señor va a extender misericordia y va a reescribir tu identidad, porque cuando nos volvemos cristianos, Él nos da una nueva identidad, nos llama a su nueva creación. Él dice que todas las cosas pasarán y Dios nos cambia de quienes éramos a quienes somos en Él. ¿Puede alguien decir amén? Quiero que notes lo segundo. Dios no nos deja cuando nuestras temporadas cambian. La vida está hecha de temporadas. La Biblia dice en Génesis 8:22, en Salmos 35, en Eclesiastés, en Daniel, Galatenses, 2 Timoteo, vemos constantemente referencias a la vida como temporadas. Tu vida tiene ciclos. Las temporadas tienen, por ejemplo, invierno. Ahora tenemos invierno, hace frío, llueve, tenemos en cambio verano o primavera y otoño. Lo mismo pasa con la vida. La vida tiene temporadas y debemos comprender sobre José que no solamente hubieron muchos fallos en su vida que Dios utiliza como fertilizantes para su propósito y su llamado. Quiero que notes otra cosa sobre la vida de José. Y es que José tiene 4 temporadas en su vida y están marcadas por 4 tipos de vestuarios. La primera temporada es la buena temporada, donde su padre le dio el favor. Él tuvo sueños, tuvo visiones de Dios. Y su padre le dio un vestuario colorido. Esta temporada no duró mucho. Como la mayor de las buenas temporadas, no duró mucho porque esa temporada la ropa se le quitó y a él se lo envió a una temporada de esclavitud. La segunda temporada es, él era un esclavo. Cuando él era esclavo, le dieron otra ropa, la ropa de un esclavo. No era más un adorno colorido, sino de esclavo. Esta temporada no duró, si bien fue una temporada dura, a veces las temporadas duras tampoco duran mucho. Y queremos tener el coraje de que las malas temporadas se vuelven en buenas. Bueno, para José, la mala temporada se convirtió en una mucho peor. Para aquellos que están atravesando algo malo, puede ser peor. Se puso mal. La esposa de Potífaro se quitó las ropas y mintió sobre eso. Hubo un ciclo de gente mintiendo en la familia de José sobre las ropas. Su padre lo hizo. Así es como tuvo su derecho de nacimiento. Y este ciclo no se quebró y el ciclo estaba afectando a José. Este ciclo de mentiras, de conspiración, de ataques sobre sus ropajes. Él es tirado a la cárcel y la vida se vuelve más difícil en la cárcel porque no tiene un abogado. No es América donde puedes escribir algo para excusarte. No, estaba tirado en un calabozo y pasa de esclavo a prisionero y está ahí. Y hay un punto en el cual Dios evidentemente lo toma de ese lugar y lo lleva a su última temporada en la vida. Cuando el faraón le pone a José una nueva prenda y él pasa a ser el primer ministro y lleva adelante su tarea con este nuevo vestuario y rompe el ciclo de mentiras, de engaños y rompe el ciclo de toda la conspiración que ha estado pasando en su familia. Lo que encuentro interesante, en 4 temporadas su padre le dio primero un adorno colorido. Potífaro le dio uno de esclavo. Luego tuvo uno de prisionero y el faraón finalmente le dio uno de primer ministro. Solo 2 de las temporadas de la vida de José
La Biblia dice que el Señor estaba con José. No dice que cuando él estaba bendecido por su padre, que el Señor estaba con él. Sabemos que Dios estaba con él, pero Dios no lo resalta. En la Biblia no dice que Dios estaba con él cuando se convirtió en el primer ministro. Obviamente, cuando eres un primer ministro, Dios está haciendo algo en tu vida. Es cuando atraviesas el infierno y no hay evidencia para nada de que Dios está cerca tuyo, que Dios te encuentra y resalta importantemente que todavía está ahí. Mi nombre es Jehová Shammah, el Señor, quien está ahí. Su nombre es Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Ve a todo el mundo y haz discípulos de las naciones bautizándolos. Él dice, y siempre estaré contigo. En los tiempos difíciles, en el infierno, en el divorcio, cuando estás solo, cuando te sientes rechazado, cuando estás esperando, cuando todo el mundo recibe un aumento y tú no, y aunque tú hayas hecho lo mejor, parece que nada está cambiando. El Señor está contigo. Cuando tus temporadas cambian, Dios no cambia. Cuando tú atraviesas revelación, Dios no quiebra contigo. Dios no es un amigo que está contigo cuando eres popular y rico y famoso. Dios se queda contigo a través del fuego, se queda contigo a través del valle, se queda contigo en las brasas ardientes, en la confusión, en el dolor y en la duda. Él no te deja. Lo que sea que estés atravesando ahora, aunque sea una temporada muy difícil de tu vida, aunque sea quizás lo más difícil que has atravesado en tu vida, aunque estés confundido y dices, ¿cómo puede ser que Dios permita esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy atravesando estas cosas? Te diré algo, la presencia de Dios no se equivale a la ausencia de problemas. Dios nunca prometió que por causa de que Él esté contigo, todo será fácil. Él simplemente prometió que porque está contigo, tú finalmente superpondrás cualquier cosa que esté en tu camino. Aunque tengas que caminar por el valle de la sombra y de la muerte, no tendrás miedo, porque Él es tu báculo. Cuando yo era adolescente, el Señor estaba conmigo. Yo me encerraba en el cuarto y esto no hacía que mi dolor pase, pero me daba fuerza para superarlo, me daba fuerza para resistir. Y hay alguien aquí hoy que necesita escuchar esto. El Señor no te ha dejado. ¿Sabes? Cuando mi esposa finalmente quedó embarazada, un mes entrado el embarazo, ella comenzó a tener sangrados muy pesados. Y es común para algunas mujeres que están embarazadas tener algo de sangrado. Pero yo recuerdo una noche, fue un domingo por la noche, cuando las cosas se pusieron muy mal y yo estaba sacudido. No recuerdo la última vez en la cual tuve tanto miedo. Mi esposa me despertó y yo veo sangre en el cuarto y en el baño y en todos lados. Y ella se está desmayando y dice, no estoy bien, tenemos que ir a la emergencia. Yo nunca voy a las emergencias, estoy saludable, ella también. Ni siquiera sé dónde encontrar las emergencias, ¿a dónde voy? Y recuerdo que vamos a emergencias y antes de entrar ahí, algo salió del cuerpo de mi esposa que parecía como un embrión. Las células. Y parecía como algo. Y honestamente, hubo esto que vino a mí, el miedo del enemigo diciendo, ¿sabes qué? No tendrás al bebé. Lo has perdido. Y estábamos en el hospital y para quienes han tenido abortos espontáneos, no les quiero traer recuerdos traumatizantes porque estábamos ahí en el hospital básicamente toda la noche y recuerdo estar en el iPhone y buscando una palabra del Señor y lo primero que vino fue un versículo de fortaleza para mí. Y esto será para alguien más aquí hoy cuando dice en Isaías capítulo 41 versículo 9, yo fui quien te tomó de los confines de la tierra. Yo te llamé de tierras lejanas. Yo te escogí y no te rechacé. Yo te dije, tú eres mi siervo. Sentí que el Señor me estaba hablando cuando dijo que me trajo de tierras lejanas. Y luego miren, ¿qué dice? Dice esto, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas.
y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Y justo ahí en ese lugar de emergencia, no supe si todo estaría bien con el bebé, pero sí supe que todo iba a estar bien conmigo. No de un modo egoísta, pero en el sentido de que Dios dice que está conmigo. Y lo que sea que pase, Él no dejará tu lado. No estás solo. Estás en esta lucha acompañado. Y los doctores vienen y dicen, todo está bien con el bebé, no lo perdieron, todo está bien. Hubo sangrado, pero no pasa nada. Empezamos a orar y paró el sangrado. Y quiero darles el coraje hoy de que lo que sea que estén atravesando, Dios te lo está diciendo de su palabra. Él espera que tú te mantengas orando y que le des la mano porque Él quiere tenerte en la palma de su mano. Y es lo mismo que el Señor dijo sobre José. El Señor estaba con José. Cuando su vida empeoraba, la presencia de Dios todavía estaba con él. Y él prosperó en cada lugar en el que estuvo. Quitaron su trabajo, lo pusieron como esclavo y aún así él prosperó. Luego prosperó cuando estuvo en prisión también. Y estoy aquí para recordarte que tu bendición no está conectada con tu jefe, no está conectada con nadie más que tu Dios. Tu trabajo es tu recurso, tu Dios es tu fuente. Y Él dice que Él no va a dejarte. Estoy aquí para recordarte que tu bendición no está conectada con tu posición, está conectada a la presencia de Dios. Mantente cerca de la presencia de Dios, porque Dios dice que Él no te dejará, que Él no te abandonará y que por tanto permanezcas conectado a Él para que puedas prosperar en el desierto, para que puedas prosperar en el cuarto de emergencias del hospital, que puedas prosperar en las temporadas difíciles de tu vida, porque el Señor está contigo. ¿Puede alguien decir amén? Quizás aquellos de ustedes que dicen, pero mira mis circunstancias, no parece que Dios esté conmigo. En Isaías dice esto, Isaías 49:14. Pero Sión dice, el Señor me ha abandonado, el Señor se olvidó de mí. ¿Pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. No mires tu dolor como una confirmación de la presencia o no presencia de Dios. No mires a tu lucha como una confirmación o una evidencia de que Dios te abandonó. No mires el hecho de que seas rechazado, abandonado o maltratado como una señal o una evidencia de que Dios te ha olvidado. La prueba de que el Señor está contigo son sus llagas, sus heridas. En Isaías dice, yo te he inscrito en la palma de mi mano y en tus paredes que siempre estarán frente a ti. Esto quiere decir que mis circunstancias no son una indicación del amor o la presencia de Dios. Es su palabra y la cruz de Jesucristo, lo cual es una indicación de esto. Esto significa, después de que eres liberado, luego de que eres sanado y vuelves a casa, y los síntomas empiezan a volver a tu vida, o quizás tu vida se vuelve más desafiante y más difícil y comienzas a notar que las cosas no se completan. Encuentra seguridad hoy de que Dios usará cada mala cosa para avanzar su reino en tu vida. Encuentra seguridad hoy de que nunca estarás solo cuando estás con Jesús y Él está caminando contigo y Él nunca te olvidará. Él usará ese fallo para traer fertilización en tu vida. ¿Puede alguien decir amén? Quiero que notes otra cosa sobre José, que no solo José supo. El Señor dijo que Dios estaba con José. Mire lo que dice Génesis 42:18. Y al tercer día José les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Número 3, mantente fiel cuando la vida no es justa. Mantente fiel a Dios. Camina en miedo a Dios, en temor a Dios. Y el miedo a Dios, el temor a Dios, no es temor al castigo de Dios, sino es el temor a alejarte de Dios, a desconectarte de Dios. Y a eso deberíamos temer. La Escritura dice que José le tiene miedo al Señor. Muchos cristianos tienen una relación con Dios, pero no tienen reverencia ante Dios. Y por ende, cuando la vida no es justa, ellos no son fieles. No están prendidos fuego, solo se encienden cuando la vida tiene sentido. Solo están encendidos cuando las plegarias se responden, cuando se cumplen las expectativas y todo parece estar bien. Pero en el momento en que las cosas empiezan a ir mal, que Dios no responde una plegaria,
que las expectativas no se cumplen, lo que comienza a pasar es que dejan al Señor. Y no porque no amen a Dios, sino porque no le temen lo suficiente. Y Dios quiere elevar una generación de gente que le teme. Y ese temor de Dios, de hecho, consumirá todo temor del hombre, temor de la muerte, temor del fracaso, temor del matrimonio, del divorcio, el de los hijos, el miedo de no tener hijos, el miedo de perder el trabajo. Cualquier miedo conocido es consumido por el temor a Dios. Dios no quiere quitar el miedo, quiere reemplazarlo por el temor a sí mismo. José tenía un temor de Dios. Cuando estaba en la casa de Potífaro y la esposa de Potífaro estaba coqueteando con él no coqueteó con ella, por eso él escapó de la tentación en vez de coquetear con la tentación. Cuando estás atravesando un tiempo difícil, el diablo te ofrecerá tentación, drogas, alcohol, mecanismos para entumecerte. Te ofrecerá una aventura, ver pornografía. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tu vida ya es dura, Dios te ha abandonado, maldice a Dios y muere y simplemente entumécete con pecado. Pero si tienes temor a Dios, no importa qué estés atravesando, tú dirás, aún así seré fiel. Incluso cuando la vida no sea justa, permaneceré con integridad incluso cuando mi vida tenga dolor. No voy a poner cosas impías frente a mis ojos, incluso si no todo está yendo bien en mi vida. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. No coquetearás con el pecado, correrás del pecado. No harás una pregunta de cuán cerca del pecado puedes estar y aún así ir al cielo. No estarás sentado a mitad de camino entre el mundo y Dios. Irás a fondo con Dios, incluso si la vida es difícil, aunque sea golpeado, confiaré en Él, porque yo temo en Él. Yo veo la generación de mis padres y sí, ellos eran tradicionales y conservadores. Y algunos de nosotros los podríamos llamar religiosos, pero hay una cosa que esa generación tenía que mi generación no tiene, que es el temor de Dios. No tenían un grado en escuela bíblica, no sabían griego y hebreo, pero sabían una cosa, hay un Dios en el cielo y lo que haces detrás de puertas cerradas, Él te está viendo. Y sí, puede que les haya faltado inteligencia en algunas áreas, pero lo compensaban esa falta de inteligencia con sabiduría, porque la Biblia dice que la sabiduría viene del temor a Dios. La sabiduría no viene de tu educación ni tus conexiones. La sabiduría no viene por causa de que tu padre o tu madre tengan un doctorado. La sabiduría viene porque tú tienes temor a Dios. Puedes ser inteligente y al mismo tiempo ser un tonto. Puedes tener más grados que un termómetro. Y yo creo en los grados, pero que eso no arme tu vida. Porque sin el miedo de Dios no puedes tener sabiduría. Sin el miedo de Dios no tendrás integridad. Sin temor a Dios no tendrás consistencia. Y tenemos una generación hoy que tiene una gracia grasosa. Ellos simplemente creen que por el hecho de que Dios es bueno, y todos amamos a Jesús, Jesús es bueno, y es así de fácil. Llevo a Jesús a comer pollo frito conmigo. Somos amigos. Sí, Jesús es tu amigo, pero también es tu Señor. Y por ende, es el Señor de los señores. Y también hay que tenerle reverencia a este hombre que llamamos Jesús. Por eso los demonios tiemblan con solo escuchar su nombre. Y Jesús no es una rueda de emergencia si tienes un accidente en el trabajo. Jesús no es una carta de seguridad. Jesucristo es alguien que es válido y valioso de toda onza de tu alabanza. Que alguien diga temor a Dios. Que alguien diga temor a Dios. Sin algo de temor a Dios, nos faltará sabiduría. Sin algo de temor a Dios, nos faltará santidad. Cuando la mujer de Potífaro vino a José y le dijo, duerme conmigo, él respondió, ¿cómo yo podría hacer esto tan impío frente a Dios? Los hombres que solo tienen relación con Dios, pero no tienen reverencia, ¿sabes cómo llamamos a la lujuria? Debilidad. Llamamos al pecado derrota en vez de desobediencia. ¿Cómo llamamos a nuestra lucha? Mira, una lucha es si no puedes levantar 200 kilos. Pero una lucha no es cuando te estás indulgiendo en pornografía. Eso no es una lucha, eso es indulgencia. Y lo que hacemos hoy, porque nos falta reverencia del Señor, es llamamos al pecado una debilidad. ¡Error!
José lo llamó algo impío ante Dios. Porque nos falta temor a Dios. Le decimos al aborto una elección. Y decimos, el amor es Dios. Bueno, si el amor es Dios, entonces el agua del retrete es agua. La Biblia dice, ríndete ante la gente que llama a lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo, malo. Tenemos una generación que tiene que reclamar algo de los valores antiguos del temor a Dios. Y sé que no parece de estilo, no parece estar de onda, pero no se trata de eso. Dios quiere que hagamos esto. Lo que te hará atravesar un tiempo difícil es justamente tu temor a Dios. Sabes, mi tatarabuelo que estuvo en cárcel por la causa de Cristo, él no soportó esto solo por amar a Dios, sino que también temblaba frente a su palabra. Él le temía a Dios. Hoy tenemos una generación de gente como copitos de nieve, que sale el sol, que cualquier cosa difícil aparece y dicen, ya no creo en Jesús. Y me pregunto si a veces creyeron en Jesús, porque la fe real no es un papel que se puede quemar por el fuego. La fe real es como el oro que se purifica por el fuego. Si el fuego destruye tu fe, me pregunto si en algún momento tuviste alguno. Tenemos que tener temor de Dios en nuestra vida. ¿Puede alguien decir amén? Lo que el temor a Dios permite es que tengamos santidad. No legalismo. Cuando tú tienes religión tendrás legalismo. Pero cuando tienes reverencia ante Dios, tú tendrás santidad. Otra gente te llamará legalista, otra gente te llamará que estás demasiado involucrado con Jesús, demasiado religioso, demasiado fanático, pero lo que ellos no comprenden es que hay una llama dentro tuyo que alimenta tu pasión para vivir una vida santa. Cuando nadie te está viendo y esa llama no es temor del infierno, es el miedo de Dios. Una reverencia saludable por un Dios todopoderoso que dio su Hijo para morir en la cruz por ti y quien te ama incondicionalmente y todavía es un fuego que te consume. Si quieres tener un atajo hacia tu destino, Dios tiene una autopista. Está llamada la autopista de la santidad. En Isaías dice que habrá una autopista y que los impíos no subirán ahí. Muchos de nosotros tomamos el camino rural del compromiso. Tomamos las salidas o los atajos. Tomamos las salidas de dormir con otras personas, coquetear con el pecado. ¿Por qué? Porque nos falta miedo al Señor. Podrías hablar en lenguas a 300 kilómetros por hora o tener un grado bíblico, pero el colegio bíblico no te da temor a Dios. Memorizarte la Biblia no te da temor a Dios. Sí, es el Espíritu Santo inspirando a la palabra de Dios, que tiene que darte la inspiración para tener el temor a Dios, para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. No puedes vivir en pecado, practicando pecado y esperar que tú encontrarás a Jesús porque hayas hecho una oración mágica. Dios ni siquiera dice que a través de la oración irás al cielo. La Biblia dice que en los últimos días Jesús dirá, muchos me han llamado Señor de los señores, pero han vivido en pecado, han practicado la falta de ley. Y Él no va a decir, yo te entiendo, la lucha es real, esa lucha es real. No, Él te dirá, nunca te conocí. Tú dirás, Vlad, me estás asustando. Espero que sí. Quiero despertarte. Prefiero asustarte para ir al cielo que hacerte feliz en el infierno. La santidad es lo que Dios está esperando de nosotros. En Isaías, la Biblia dice que hay una autopista a la santidad, y esta santidad es la autopista hacia el éxito. Y José tomó un atajo a su destino, y ese destino fue la pureza. Si quieres tomar un atajo a tu destino, eso no es coquetear con el pecado, no es comprometerte, es vivir santamente para Dios. Parecerá que no estás durmiendo con gente mientras que todos tus otros amigos lo hacen, y vienen el lunes y dicen con quién se acostaron y qué cosas sexuales hicieron, y tú nada, eres un raro que parece que no hace nada. Y 10 años más adelante, tú verás quién es el raro. Irás a un sauna local después de ejercitarte y verás las historias de cosas realmente raras. Segundo matrimonio, tercer matrimonio, cuarto matrimonio, roturas de corazón, sentado en casa con un perro y un gato y no puede ni siquiera juntar su vida. ¿Por qué? Porque si tomas el camino rural de compromiso, terminarás en un final sin salida. Pero si tomas la autopista de la santidad, terminarás en un matrimonio feliz,
en un lugar donde Dios va a bendecir tu relación, donde Dios te protegerá de enfermedades transmitidas sexualmente, donde Dios te protegerá de demonios transmitidos sexualmente y de ataduras de alma, de embarazos no deseados, de dolor de corazón. Y lo que descubrirán es que hay una autopista a la santidad, y esta autopista lleva al placer, lleva al éxito, lleva a los altos honores de Dios. Que alguien diga: santidad. Esta es la voluntad de Dios, nos dice Pablo en Tesalonicenses. Tu santificación. ¿Quieres saber la voluntad de Dios si eres un adolescente? Bueno, mantente puro, porque la voluntad de Dios se encuentra en la vía de Dios, y en la vía de Dios terminarás en la voluntad de Dios. Nunca te perderás de llegar a tu destino si te mantienes en la autopista de la santidad. ¿Qué quiere Dios que haga con mi carrera? ¿Qué quiere Dios que haga con la iglesia? ¿A qué iglesia me uno? Asegúrate de mantenerte en la pista de la justicia de Dios y su santidad, y nunca perderás su voluntad. Porque la voluntad de Dios se encuentra en su vía. Primero busca el reino de Dios y su justicia. Tenemos una generación que se empapa y le encanta pasar tiempo con Jesús y también fuma marihuana. Jesús me ama, lo sé de la Biblia. Sí, pero eres un drogadicto. Pero Jesús me acepta del modo que soy. La Biblia no dice simplemente busca el reino de Dios, sino que también busca su justicia. Dios es un Dios santo. Él está separado de lo impío. La naturaleza de Dios está tan no conectada con nuestra naturaleza como el fuego en tu cabeza. Pones la mano en el fuego y el fuego te quema. Es la naturaleza del fuego ser fuego. Es la naturaleza de Dios ser santo. Él no se vuelve insanto para acomodarte a ti y a mí. José no tenía una Biblia. José no tenía mentor. José no tenía ninguna clase de aplicación de pureza en su celular. Pero sí tenía el miedo a Dios. Y esto lo hizo correr del pecado en vez de coquetear con eso. Muchos de nosotros tenemos una Biblia, tenemos una iglesia, un pastor, y decimos amar a Dios, pero nos falta temor de Dios. Y por eso constantemente coqueteamos con el pecado. Mi objetivo no es condenarlos hoy, sino despertarlos a darse cuenta de que cuando la vida es difícil, el enemigo va a susurrar y te va a decir: está bien masturbarte, está bien intoxicarte, simplemente duérmete, está bien comer de más, está bien pasar tu noche en el bar, estás bajo mucha presión, está bien entumecerte enfrente de una televisión como si fuera enfrente de un trono. Y Dios comprende. No, Él no comprende. Él es un Dios santo y Él dice: ven a mí, hijo mío. Ven a mí, hija mía. Mi presencia y mi poder y mi espíritu son los que van a ayudarte a atravesar lo que sea que estés atravesando. No uses tu sufrimiento como una excusa para relajar tu pureza y tu justicia. Estamos viviendo en los últimos días y Dios está separándonos del mundo, y el tiempo ha llegado para que no nos vestamos como strippers en Halloween, para que no nos veamos como este mundo, sino que más bien queramos cambiar este mundo. Y ha llegado el momento en el cual no nos conformemos con este mundo, sino que seamos transformados al renovar nuestra mente, viviendo una vida distinguida, viviendo una vida de luz, no de oscuridad, viviendo una vida de sal, no de azúcar, viviendo una vida que es santa, viviendo una vida que es justa. No imitamos las vías de este mundo. El mundo no va a ser parte nuestra. Nosotros vamos a cambiarlo por el poder de Dios. Y si esto te ofende, si estás aquí y no eres un creyente y te sientes ofendido, sé que el Espíritu te va a tocar. Si eres cristiano y estás ofendido, por favor, estate ofendido. No podemos decir que vamos a expulsar demonios y vestirnos como demonios una noche por la semana. El pastor Vlad, esto es legalismo. Esto no es legalismo. Deberíamos desear no vernos como el mundo. Deberíamos desear ser como nuestro Señor. Deberíamos buscar ser santos como Él. Y la santidad no es una prenda, sino que la santidad es estar unido a Él en pensamiento y mente. Y es lo que pasa detrás de escena, lo que pasa en mis pensamientos,
lo que pasa en todos lados. ¿Estoy acaso limpiando el historial de mi computadora cada vez que alguien está mirando? ¿Estoy escondiendo cosas bajo la almohada? No, esa es la clase de santidad que Dios espera. Algunos de ustedes están aquí hoy y quieren que yo culpe a sus demonios, pero nosotros tenemos un rol a tomar para caminar en santidad frente a Dios. ¿Podrían decir amén? Voy a dar una llamada a la salvación en un momento. Pero José, no solo él eligió el alto camino de la santidad y el camino de la pureza, sino que José sirvió los sueños de otros cuando sus propios sueños estaban muertos. José interpretó los sueños de otros cuando sus sueños parecían muertos. Abraham oró por las mujeres infértiles cuando su mujer también lo estaba. Job oró por sus amigos cuando no tenía nada. La chica esclava fue evangelizada cuando estaba en esclavitud. Jesús sanó al estar arrestado. Incluso evangelizó al criminal colgado desde la cruz. Padre construyó fuego después del naufragio y la tormenta. Lo que significa todo esto es que cuando estás en un tiempo difícil, no te comprometas. Pero la segunda cosa en tu tiempo difícil, no lo uses como una excusa para no servir. Tu dolor no es una excusa para no servir a Dios. Tu dolor no es una excusa para vivir en autocompasión o queriendo ser el centro de atención. No, tienes que salirte de ti mismo y entender que tú eres un hijo de Dios. Y tú viniste a servir, no a ser servido, a dar tu vida. Para ser hijos de Dios tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Él. Quitar los ojos del dolor, no minimizándolo, pero no dándole poder para atraparnos en nuestro pasado. No vamos a darle el poder para atraparnos en nuestro pasado. Estamos diciendo que no seremos gobernados por eso. No seremos gobernados. No seremos gobernados porque nuestra vida es injusta. Serviremos a pesar de eso, porque la vida es como el tenis. Ellos que sirven bien, rara vez pierden. Yo entrevisté a Don Piper. Él era un ministro de pastores que estaba viniendo hacia la conferencia de mi pastor. Y en enero de 1989, un camión de 18 ruedas lo atropelló y rompió su auto. Él murió en la escena y fue al cielo directamente. Él estaba tan muerto, de hecho estuvo muerto por 90 minutos. Y ellos no podían sacar su cuerpo. Los médicos vinieron, vieron que él se había muerto y ni siquiera sacaron su cuerpo. Y le dijeron a la gente que venga y corte el auto y lo dejaron ahí. Él ya estaba en el cielo. Hay otro ministro que estaba pasando y vio a Don muerto en el auto. Solo una parte, una mano no estaba quebrada. Todos los demás huesos estaban quebrados. Este ministro toma su mano y empieza a orar por un tiempo. Ahora recuerda, 90 minutos muerto. Por 10 minutos cuando mueres tu cerebro se vuelve un vegetal. Por 90 minutos te has ido. Aunque puedas volver por un milagro, generalmente eres un vegetal. Bueno, este ministro empieza a orar por él, por Don. Y Don está en el cielo. Escucha a Jesús, habla con él, habla con su abuelo, habla con toda esta gente. Y luego es llevado a un agujero negro y vuelve a su cuerpo. Y aquí está este ministro cantando. Se despierta. El ministro corre a la ambulancia y dice: ¡Hey! ¡Ese tipo está vivo! Por supuesto, dicen: estás loco. Lo meten en el auto y se van. Él corre más adelante que la ambulancia y se acuesta en el camino para que no puedan pasar. Y le dice: no se pueden ir, esta persona está viva. Crean en mí. Si se quieren ir, me tendrán que pasar por encima. Por supuesto, no le pasaron por encima. Volvieron atrás y chequearon el pulso de Don y se dan cuenta de que está vivo. Ahora, si bien esto es increíble, comenzó un infierno para él. Tuvo 34 cirugías. Virtualmente casi todos los huesos que él tenía en su cuerpo se había roto. Así que piensa en este encuentro con el cielo. Y que un predicador bautista decide orar por ti para traerte del cielo a la tierra. Le dije a Don que perdone a este predicador. Lo trae de vuelta.
Y es interesante cuando este predicador ora por él, le pide una sola cosa, que su cerebro no sea dañado. Probablemente debería haber agregado los huesos también, que no se rompan, pero Dios sobrenaturalmente protegió su cerebro, pero no el resto de su cuerpo. 34 cirugías, todos los huesos de su cuerpo quebrados. 11 meses estuvo en su pierna izquierda usando un dispositivo para que le vuelvan a crecer los huesos, un fijador externo. Era básicamente un instrumento medieval de tortura que le causaba muchísimo dolor. No durmió casi por 2 años. El único momento en el cual, después de grandes dosis de medicación, podía tener descanso. Cuando la gente venía a su cuarto de hotel y veían todo, colapsaban porque daba tanto miedo de verlo. 2 años de tanto dolor. Él era un pastor y cayó en una depresión profunda. Y dice, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me trajiste de vuelta a esto? El doctor dice que nunca caminarás, nunca tendrás un movimiento de tu cuerpo. Yo había visto el cielo, ¿por qué estoy aquí de vuelta en la tierra? Y luego ponen esto porque el doctor no le quiere amputar la pierna, se la quiere salvar y le ponen esto. Están haciéndole creer los huesos. Nunca lo habían tratado en ningún otro ser humano, fue el primer experimento. No tiene nadie con quien relacionarse, está pasando este momento tan difícil, nadie con quien hablar, nadie que podía confortarlo. Y en alguna de las mañanas, a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo lo reprendió y le dijo, para de tener pena por ti mismo. Yo puedo usar tu juicio para tu testimonio. Saca los ojos de ti mismo y piensa en otra gente que puedes ayudar. Es casi como que Dios no tuviera misericordia. Pero lo que hizo es sacar a la persona de la autocompasión y ese mismo día él es cuando empezó a vivir. La esperanza volvió. El futuro volvió, la gente volvió. La gente venía al hospital a darle coraje y él terminaba dándole coraje a la gente, empezó a hablarles del cielo. Él recuperó el uso de sus piernas, comenzó a caminar, comenzó a elevar sus manos. Dios restauró toda la movilidad y él comenzó a compartir el testimonio. Y el libro fue escrito y tocó millones de personas. Se hizo una película y otra película va a salir ahora. Y vino de un lugar de dolor y de un lugar de miseria, de un lugar de lucha, de un lugar de prisión, de un lugar de dificultad y de un lugar imposible. Quiero desafiarlos hoy a despertarse a ustedes mismos. Dejen de tener autocompasión. Dejen de llorar todo el tiempo. Dejen de quejarse por todo lo que pasó o no pasó. Dejen ir a la gente que los trató mal. Lloren lo que necesitan. Construyan un puente y pasen por encima del río de sus lágrimas. Vayan a la nueva temporada de su vida porque lo que está delante de ustedes es mucho más grande que lo que está atrás. A lo que van a entrar es mucho más grande de aquello de donde están saliendo. Lo que van a entrar ahora es lo que Dios tiene preparado para ustedes. Dios no los dejó para este lugar, sino que Él los va a acompañar hasta el final. ¿Puede alguien gritar sin ceder? ¿Puede alguien gritar sin autocompasión? Servir a Dios en nuestra lucha. Todo el mundo, póngase de pies y sirvamos nuestro camino para salir del problema. Sirvan en su iglesia. Atraviesen un tiempo difícil, no ignorando el dolor, pero no dejando que el dolor se vuelva su guía, no dejando que su sufrimiento se vuelva su Señor. Sirvan a pesar de eso. Eso es lo que hizo José. Él sirvió y adivina lo que pasó. Una persona a quien él sirvió en la cárcel, eventualmente lo conectó con el faraón. Y José salió de ese lugar. Las temporadas cambiaron, el ciclo se rompió. Tengo una palabra para alguien aquí hoy. Y la razón por la cual estás luchando contra el infierno es porque estás luchando demonios familiares. Estás luchando contra ciclos que se han pasado de generación en generación. A la madre, al hijo, y todo el mundo cedió a esos ciclos. Pero tú eres diferente. Tú eres José. Tú romperás el ciclo. Tú romperás la cadena. Y eso que ha estado pasando en tu familia y te golpea, no te atravesará. El ciclo de pobreza, el ciclo de rechazo, el ciclo de abuso, el ciclo de trauma. Y por eso algunos de ustedes dicen, ¿por qué es tan difícil? Porque no estás solamente tratando de romper, sino de desconectarte de los beneficios de Satán que él está derivando al torturar a tu familia. Estás tratando de romper el ciclo de mentira, de engaño, de infidelidad, de pecado, de inmoralidad.
Y por eso es que tienes que enfrentarte a las fuerzas demoníacas. Pero no estás solo. El Dios de la victoria está de tu lado. El Dios de toda la victoria está de tu lado. Y Él te quiere dar el coraje hoy. Y quiere que sepas que puedes romper cadenas. Tú romperás el ciclo en tu familia. Empezarás a tener revelación en tus finanzas. Tendrás revelación en tu familia. Tendrás revelación en tu matrimonio. Tendrás revelación en tu ministerio. ¿Puede alguien decir amén? No ceder y no tener autocompasión. Rompo los ciclos, rompo las cadenas. Mi revelación romperá el ciclo de estancamiento, de limitación, de derrota y de falla. En el nombre de Jesús.